En el pasado, la historia ha sido testigo de accidentes impactantes y trágicos que, de alguna manera, casi nadie conoce. Desde explosiones sorprendentes hasta episodios radiactivos apenas conocidos, prepárate para ver la segunda parte de los 10 accidentes más graves y menos conocidos provocados por los humanos. Número 1. Pruebas nucleares en Nevada. En el condado de Nye, Nevada, se alza el sitio de pruebas de Nevada, también conocido como NTS, testigo de uno de los capítulos más controvertidos de la historia nuclear de Estados Unidos. Desde su habilitación en 1951, el NTS se convirtió en el escenario de 925 explosiones atómicas hasta 1992. Detrás de la fachada de progreso, las consecuencias humanas de estas pruebas fueron devastadoras. Las comunidades cercanas, conocidas como downwinders, estuvieron expuestas a la radiación casi sin protección. Hombres, mujeres y niños, ajenos al peligro invisible que tenían sobre ellos, sufrieron las secuelas de la exposición nuclear. Las autoridades dijeron a los pueblos cercanos que no se preocupasen, que no había ningún peligro, y al principio se lo creyeron. Pero a medida que las bolas de fuego seguían apareciendo en el cielo, la población supo que algo iba muy mal. La radiación desencadenó una epidemia silenciosa de enfermedades. Cánceres, defectos congénitos y muchas más enfermedades se convirtieron en algo común en las ciudades cercanas. Las cifras de muertes, aunque no se pueden comprobar, se elevan a cientos o incluso miles. Niños que jugaban en patios contaminados, familias que bebían agua afectada y comunidades enteras que quedaron atrapadas en el viento radiactivo pagaron el precio de los experimentos con esas bombas. Cada día se donaban pastillas antirradiación y los niños las tomaban como si fuera algo normal, pero la radiación era demasiado alta y unas pastillas no podían evitar sus consecuencias. Aunque el Congreso intentó reparar parte del daño con la Ley de Compensación por Exposición a la Radiación en 1990, el dinero nunca pudo resucitar a los caídos ni curar a los afectados. Número 2. El Chernóbil mexicano. En enero de 1984, las alarmas sonaron en Ciudad Juárez, México, cuando un camión de carga, por mera coincidencia, activó los detectores de radiación cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México. Este incidente reveló un oscuro episodio nuclear que, aunque es mucho menos conocido que Chernóbil, dejó su marca por todo el país. El origen del problema se remonta a 1977, cuando el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez adquirió un equipo de tratamiento con cobalto-60 de Estados Unidos. Sin el debido permiso de importación y almacenado de manera negligente, el dispositivo fue desmontado en 1983 por un técnico que buscaba venderlo como chatarra. Esto desencadenó la dispersión de radiactividad, contaminando varillas de construcción distribuidas en 17 estados mexicanos. Según el informe de 1985, aproximadamente 6.600 toneladas de varilla de construcción y 3.000 bases metálicas para mesas estaban contaminadas con cobalto-60. Como resultado, se inspeccionaron 17.600 construcciones y se demolieron al menos 814 de ellas debido a la radioactividad. El camión contaminado fue detectado cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, desencadenando comparaciones con Chernóbil. Aunque no hubo una explosión nuclear, las aproximadamente 4.000 personas expuestas enfrentaron consecuencias inciertas debido a la falta de seguimiento médico continuo. Se cree que algunas personas sufrieron de enfermedades como cáncer, aunque la mayoría solo sufrieron daños superficiales. La gestión deficiente del incidente se evidenció en la disposición de las máquinas radioactivas. Después de múltiples intentos fallidos, el gobierno mexicano enterró las máquinas en La Pedrera, un área desértica. Sin embargo, informes recientes señalan el abandono del cementerio radiactivo, generando preocupaciones sobre posibles riesgos ambientales futuros. Número 3. El colapso de la presa Banqiao. En agosto de 1975, el tifón Nina tocó tierra en China, desencadenando una cadena de eventos que llevaría a la mayor tragedia asociada a infraestructuras humanas en la historia, superando incluso a Chernóbil según Discovery Channel. El tifón superó todas las previsiones y llevó con él lluvias torrenciales que inundaron pueblos en un solo día. La presa de Banqiao, construida con estándares cuestionables y mal diseñada, enfrentó grietas y complicaciones en sus compuertas.
El 6 de agosto, con inundaciones ya en curso, la solicitud de abrir las compuertas fue denegada. El 7 de agosto, aunque se aceptó la solicitud, la comunicación falló y las compuertas nunca se llegaron a abrir. Fue un grave error, pues el 8 de agosto, la presa Banqiao llegó a su nivel máximo y cedió. Una ola de 6 metros de alto y 12 kilómetros de ancho se precipitó, destruyendo todo a su paso a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Poco tiempo después, la presa Simantan también colapsó, sumando un total de 62 represas destruidas. El desbordamiento masivo creó un lago temporal de más de 300 kilómetros aguas abajo, inundando 29 condados y afectando a más de 1 millón de personas. Esta tragedia dejó entre 125.000 y 230.000 muertos según cifras oficiales, aunque realmente se cree que murió mucha más gente. La falta de previsión, mantenimiento deficiente y decisiones erróneas llevaron a la catástrofe. A día de hoy, el colapso de la presa Banqiao sirve como un recordatorio de la necesidad de estructuras seguras y bien diseñadas. Número 4. Explosión en Cádiz. Cádiz, agosto de 1947. Un día que empezó como cualquier otro se tornó en tragedia cuando un depósito de explosivos de la Armada detonó, convirtiéndose en el epicentro de un gran desastre. La primera explosión desencadenó un efecto dominó, transformando una en 3 y dejando tras de sí la devastación de una parte significativa de la ciudad. Pero, ¿cómo sucedió? La respuesta se encuentra en un uso descuidado de materiales explosivos y protocolos de seguridad deficientes. Desde el descuido humano hasta la presencia de elementos inflamables, varios factores contribuyeron a una tragedia que se extendió más allá de las fronteras de Cádiz. La explosión fue tan colosal que se vio desde pueblos en Sevilla y se escuchó hasta en Portugal. Según cifras oficiales, más de 200 vidas se perdieron y 5.000 personas resultaron heridas. La ciudad se sumió en el caos, con hospitales abrumados y equipos de rescate en acción constante. Más de 2.000 edificios, desde orfanatos hasta catedrales, se desvanecieron en la furia de la explosión. Como en aquel momento la pobreza en Cádiz era muy común, el equipo era anticuado y a los soldados les faltaba experiencia en el mantenimiento de dicho equipo. Solo era cuestión de tiempo que algo así sucediera. Aunque este fue uno de los peores desastres del país, el régimen franquista lo mantuvo en silencio, junto con otros accidentes que sucedieron en la época, dejando a Cádiz con una historia que merece ser contada y recordada. Número 5. La explosión del barco Grand Camp. En abril de 1947, un trágico suceso sacudió el puerto de Texas City, Texas, marcando uno de los accidentes industriales más letales en la historia de Estados Unidos. El desastre se desencadenó en el barco francés SS Grand Camp, que transportaba aproximadamente 2.100 toneladas de nitrato de amonio, una carga altamente inflamable. El incidente comenzó cuando se detectó humo en la bodega de carga del Grand Camp. A pesar de los intentos por controlar el fuego, este persistió, y la decisión de utilizar vapor para sofocarlo resultó contraproducente debido a las propiedades del nitrato de amonio. Una hora después, el nitrato de amonio alcanzó un umbral explosivo, desatando una devastadora explosión que afectó no solo al Grand Camp, sino también a otros barcos y almacenes cercanos. La onda expansiva resultante arrasó con casi 1.000 edificios en tierra, generando una ola de 4,5 metros detectada a 160 kilómetros de la costa. La explosión lanzó escombros metálicos a velocidades supersónicas y dejó un rastro de destrucción en la ciudad. Las estimaciones oficiales indicaron al menos 581 muertes, incluyendo bomberos voluntarios que luchaban contra el incendio en el Grand Camp. El desastre se considera el peor accidente industrial en la historia de Estados Unidos, con más de 5.000 personas resultando heridas, 500 hogares destruidos y pérdidas económicas estimadas en $100 millones de la época. Este incidente hizo que después las medidas de seguridad fueran más efectivas en la manipulación de materiales peligrosos. Número 6. Vertido de mercurio en Minamata. A mediados del siglo XX, en la ciudad de Minamata, en Japón, tuvo lugar uno de los desastres ambientales más devastadores causados por la contaminación industrial. En la década de 1930, la compañía Chiso Corporation, una empresa química, descargó desechos industriales que contenían metilmercurio, una forma altamente tóxica de mercurio, en la bahía de Minamata.
El metilmercurio se acumuló en los sedimentos de la bahía y fue consumido por peces y mariscos que se convirtieron en alimentos para la población local. A partir de la década de 1950, se comenzaron a observar síntomas alarmantes en la población, como problemas neurológicos, deformidades, pérdida de visión y daño cerebral. La enfermedad resultante de la exposición al metilmercurio fue llamada la enfermedad de Minamata. Los afectados experimentaron síntomas severos y muchas personas murieron como resultado de la contaminación. Además, se registraron casos de daños neurológicos en niños nacidos de madres expuestas al metilmercurio durante el embarazo. Pero eso no fue todo. El veneno del mercurio no se quedó solo en la bahía, también contaminó ríos y lagos cercanos y muchos animales y plantas desaparecieron. Esta situación hizo aún más difícil la vida de la gente local, ya que no podían conseguir alimentos ni agua de forma segura debido a la contaminación. El desastre de Minamata tuvo un impacto duradero en la conciencia ambiental y llevó a cambios significativos en la regulación de desechos industriales en Japón y en todo el mundo. Número 7. Explosión de la mina Benxiu. El 26 de abril de 1942, la mina de carbón de Benxiu en Benxi, China, fue testigo de uno de los peores desastres mineros de la historia. Bajo el control japonés durante la guerra, las condiciones laborales eran atroces para los chinos, quienes trabajaban en turnos extenuantes de 12 horas o más, sufriendo malas condiciones sanitarias y enfermedades. Ese día, una explosión de gas y polvo de carbón en la mina provocó llamas desde la entrada del pozo. Los japoneses, a cargo de la mina, tomaron medidas desastrosas al apagar la ventilación y sellar la boca del pozo sin evacuar completamente a los trabajadores. Muchos quedaron atrapados bajo tierra, asfixiándose por el humo. Tras la retirada japonesa en 1945, se investigó el desastre y se descubrió que la mayoría de las muertes fueron causadas por el envenenamiento por monóxido de carbono después de que los japoneses cerraran la ventilación. Se estima que murieron al menos 1.549 personas, el 34% de los mineros presentes. Se cree que la explosión pudo haber sido causada por una pequeña chispa que, debido a las malas condiciones que habían en la mina, creó fácilmente un incendio. Este incidente se convirtió en el peor desastre en la historia de la minería del carbón y el segundo peor accidente industrial registrado. Número 8. Explosión de tuberías en Guadalajara. El 22 de abril de 1992, Guadalajara, México, vivió una tragedia devastadora. Una serie de explosiones sacudió el sistema de alcantarillado del barrio céntrico de Analco. Originadas por una fuga de gas, estas explosiones resultaron en la pérdida de 212 vidas, 69 personas desaparecidas y 1.470 heridos. Además, más de 8 kilómetros de calles quedaron destrozados. 3 días antes de las explosiones, los vecinos reportaron un olor fétido en el aire, irritación en los ojos y la garganta, y algunos experimentaron náuseas. A pesar de las quejas, las autoridades locales no abordaron adecuadamente el problema. El 22 de abril, una serie de potentes explosiones se desató a lo largo del sistema de alcantarillado, dejando muchas calles de Guadalajara arrasadas o gravemente dañadas. En 2 lugares se formaron cráteres de casi 90 metros de profundidad, tragándose edificios, carreteras, coches y autobuses circundantes. Alrededor de 1.500 personas fueron hospitalizadas y 25.000 personas tuvieron que ser evacuadas. La investigación posterior reveló que una tubería de agua con fugas había causado la oxidación de una tubería de gas debajo de ella. El gas se filtró a una línea de alcantarillado, donde desencadenó las potentes explosiones. Sin embargo, la razón detrás de la oxidación de la tubería estaba vinculada al vertido de desechos industriales y productos químicos peligrosos en el sistema de alcantarillado en ese momento. Estos contaminantes corroyeron las tuberías, dando lugar a este trágico accidente. Número 9. Descarrilamiento de Bihar. El accidente ferroviario de Bihar, que tuvo lugar el 6 de junio de 1981 en la región de Bihar, India, se convirtió en una de las tragedias ferroviarias más mortíferas y enigmáticas registradas. Un tren de pasajeros, repleto con más de 800 personas, descarriló y se hundió en las aguas del río Bagmati mientras cruzaba un puente.
La escena posterior al accidente fue desoladora, con más de 200 cuerpos recuperados en los días siguientes y un número desconocido de desaparecidos que se temía que hubieran sido arrastrados por las corrientes del río. Las estimaciones de las cifras totales de muertos oscilan entre 500 y 800 personas, marcando este desastre como uno de los más mortíferos en la historia de los accidentes ferroviarios. La causa exacta del accidente sigue siendo un misterio debido a la falta de documentación detallada. Se han propuesto varias teorías, desde la influencia de un ciclón hasta inundaciones repentinas o incluso un fallo en los frenos mientras se intentaba evitar golpear a una vaca en la vía. Aunque la más probable es la de un fallo en las vías o los frenos del tren, la incertidumbre que rodea a este desastre ha dejado un legado de tristeza y preguntas sin respuesta, convirtiendo al accidente ferroviario de Bihar en un recordatorio de la fragilidad de la seguridad en el transporte público. Número 10. Leche con asupo. En la década de 1980, México importó 28.174 toneladas de leche contaminada con sustancias radioactivas de Irlanda debido al desastre de Chernóbil. A pesar de las advertencias y sabiendo todo lo que podía pasar, la empresa Conasupo adquirió la leche y la distribuyó entre 1986 y 1987, generando un aumento significativo de casos de cáncer, especialmente en niños. Por otra parte, la Secretaría de Salud negó daños importantes, pero la falta de seguimiento médico dejó dudas sobre las verdaderas repercusiones a largo plazo en la salud de la población mexicana. Aún así, teniendo en cuenta que la leche era 10 veces más radiactiva de lo permitido, se cree que mató a cientos de niños que la bebían diariamente. Este incidente afectó la credibilidad del gobierno y dejó preguntas sobre la cantidad de personas que fueron afectadas y perdieron la vida. Gracias por ver el vídeo. Si quieres más vídeos, por favor, suscríbete, activa la campanita y dale a like. Este vídeo ha sido creado con la colaboración de algunos comentarios de la primera parte. Si tienes alguna sugerencia para el próximo vídeo, puedes compartirla en los comentarios. Nos vemos.